Cristianismo progresista es el título del mensaje. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? ¿Qué es el cristianismo progresista? La palabra progresista se refiere, ¿verdad?, a una evolución, a un progreso, y que ha arrasado el pensamiento humano en este siglo, pero la fe cristiana no se salva de ello también, y por eso debemos de tener cuidado. Y trata el cristianismo progresista de redefinir la fe cristiana, buscar nuevas definiciones. Se trata de personas que conservan la etiqueta de cristianos, pero buscan reexaminar, redefinir y a menudo rechazar las afirmaciones fundamentales del evangelio cristiano histórico. Una persona cuenta una anécdota que un día dice que se dio cuenta de una vid espinosa de algún tipo. Había comenzado a crecer alrededor de ella muchas espinas, y él no alcanzó a distinguir, pensó que era igual que la misma vid, ¿sí me explico? Pero al final se dio cuenta que no era la misma vid, sino que estas espinas se apoderaron del árbol y este comenzó a morir. Así es también todo lo leudado o el cristianismo, ¿verdad?, que ahorita se está viviendo en base a los nuevos seminares, ¿sí? Esa parte se la quitan, dicen: el principio era la palabra, y la palabra, y al final cuando dice Dios, le quitan los corchetes que Jesús era Dios o la palabra, el verbo, y le ponen al final Dios con D pequeña, es decir, diciendo que Jesús era un pequeño Dios entre muchos. Son cosas muy profundas, muy teológicas, pero que afectan grandemente. Por eso es necesario que nosotros entendamos un término llamado inerrancia de las Sagradas Escrituras. Es decir, están exentas de error. Hay infalibilidad en ella. Vaya usted a Jeremías 36:2. La palabra de Dios ha sido cuidada por su Espíritu Santo para que los hombres de Dios nos traigan el mensaje tal cual viene en las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto, y otro día predicaré sobre ello, ha entrado gente ajena, ¿verdad?, celosa de Dios en los últimos años a lo que son las sociedades bíblicas que se encargan de traducir la Biblia, pero eso es obra del enemigo porque están tratando de leudar las nuevas traducciones. Por ejemplo, veíamos una traducción del lenguaje actual moderna. Cuando la Biblia habla que las mujeres le servían con sus bienes a Dios, ellos tradujeron que le servían con su dinero. Es una mala traducción, porque una cosa son los bienes, que hay toda una doctrina de los bienes. Si desde la antigüedad existe toda una doctrina, fundamento, que son los bienes mostrencos, bienes raíces, bienes muebles, inmuebles, ¿sí me explico? Todo un mundo de sustento, y ellos fácilmente le cambian, le servían con su dinero. Sí, ese es el detalle con las traducciones actuales, las traducciones modernas. Pero se necesita ser muy cuidadoso para ir distinguiendo. ¿Qué dice Jeremías 36:2? Lea conmigo. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Aquí la palabra del Señor dice que Dios mismo empezó a hablar, amén, esa preciosa palabra del Señor a su profeta. Es decir, la palabra de Dios, mucha de ella fue hablada directamente. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron lo que Dios les dio, lo que Dios les inspiró. Vaya a 2 de Samuel 7:28. La palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios. Y el peligro del cristianismo progresista es que está siendo muy superficial
y está acomodando, ¿sí me explico? No a lo que la palabra de Dios dice, sino a las nuevas tendencias ideológicas para menguar el mensaje de la palabra de Dios, poner en duda la veracidad de la Biblia. Ese es el peligro hoy en muchos lugares y doctrinas, y en muchos, ¿verdad?, iglesias donde ya no les importa leer una traducción o la otra. Es más, van con las traducciones modernas, que cuando tú comparas textos te quedas completamente impactado, como el ejemplo que te daba, que hablaban de los bienes, y una cosa son los bienes y otra cosa son los dineros, porque en los tiempos antiguos ni siquiera el dinero existía como tal. Vayamos a 2 de Samuel 7:28. Lea conmigo. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Acá que dice, tus palabras son verdad. Amén. Anteriormente dice, cuando Dios comenzó a hablarle al profeta. Es decir, no había duda en la palabra de Dios. Lo que decía es la palabra de Dios. No se ponía en duda una parte o otra, o se le iba a dar una nueva traducción. Ese es el peligro del cristianismo progresista hoy en día. Y vaya usted a Samuel 119, 160, y podíamos encontrar cientos de citas. Salmo 119, 160. Cientos de citas de la palabra de Dios que hablan que la palabra de Dios, amado hermano, si la palabra de Dios no aprueba algo, no lo aprobó desde la antigüedad hasta el día de hoy. Salmo 119, 160, leemos juntos. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Aquí el salmista, el profeta, los profetas no dudaban en la palabra de Dios. Por eso el día de hoy, amado hermano, debemos de tener mucho cuidado. Yo he ponderado que nuestra Biblia base sea la Reina Valera 60, y si usted quiere ampliarlo con otras versiones está bien, pero que usted tenga esa Biblia, porque las demás vienen cada día más light, menos cuidado. En las traducciones de las Biblias se dicen traducción estricta de la palabra de Dios o traducción libre, es decir, el que la tradujo le dio libre a su escritura sin un riguroso estudio. Por eso es importante. Esta teología, hermano, este cristianismo pone en duda y relativiza las doctrinas bíblicas. ¿Como cuáles? Pone la cultura, los sentimientos y experiencias por encima de la Biblia. Y usted va a escuchar a muchos cristianos que están yendo a esas iglesias y dicen, es que Dios me hizo sentir, es que Dios me reveló. ¿Sí me explico? Si tu sentimiento no es conforme a la palabra de Dios, es inválido. Si tu corazón siente, porque dice que es engañoso, es el corazón, y perverso y malo. Ese es el peligro. Se va mucho a las emociones y los sentimientos. Debe de usted tener mucho cuidado. Por ejemplo, ellos ponen las experiencias por encima de la Biblia. Es decir, si yo tuve un sueño y en el sueño, ¿verdad? Acá nos pedían hacer una oración, bueno, a un pastor, porque un hombre que no está metido con Dios soñó. Y en su sueño veía 3 mujeres que oraban por su mamá, y ahora ya quieren obligar al pastor que vaya a orar por la mamá con esas 3 mujeres que vio. Un hombre que ni siquiera ayuna, no ora, que quién sabe por qué puede soñar una cosa o 1000 cosas. ¿Sí me explico? No podemos poner por encima nuestras experiencias a lo que dice la palabra de Dios. Y para mí es muy importante que mis hijos, que los más jóvenes acá, reciban esta palabra, porque ustedes son el presente de nuestros ministros y son el futuro, y necesitamos una nueva generación que se afiance en la palabra de Dios, que conozca a Dios, que conozca su palabra
y aprenda a decir no, porque Dios no lo aprueba. El cristianismo progresista, por ejemplo, aprueba la unión del mismo sexo. Y dice que cómo no pueden unirse si son buenas personas. ¿Sí me explico? Si se aman, si pueden ser mejores papás que los muchos malos que existen en el mundo. Y así se va poniendo. Entonces, ¿qué dirán nuestros nuevos ministros? Mi hijo, mi hija, acá, las jóvenes que están acá, ellos se están enfrentando y se van a enfrentar a cosas muy fuertes. Y si no son estrictos en la palabra y siguen estas corrientes, ¿qué van a hacer cuando prediquen la palabra de Dios? Muy probable van a decir, está bien, no nos metemos en problemas. Ellos dicen mucho, Dios me reveló. ¿Sí me explico? Una ocasión a una joven la invitaba y le decía, oye, necesitamos una líder de jóvenes, tienes buena edad, vamos a hacer reunión de jóvenes. Y ella decía, sí, pero no cuando usted me lo diga, sino cuando Dios me lo revele. Fíjese a qué grado hemos llegado. Ahora queremos que Dios baje de nuevo y nos revele todo. Y le digo, no, suena bonita tu palabra, suena muy espiritual, pero Dios no va a estar a tu antojo. Dios no va a estar a tu gusto. Dios muchas cosas ya las reveló. Y Dios te dice que le busques y que le sirvas. Entonces no tienes que preguntar ninguna revelación, porque la palabra de Dios es clara. Amén. Al nombre de Cristo de la gloria. La Biblia enseña la verdad. Si el cristianismo progresista más adelante va a tolerar la fornicación, la idolatría, ¿sí me explico? Va a tolerar lo que el mundo va modernizando, la Biblia no lo tolera. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Vaya usted a Mateo 5:18, porque usted sabe que en los países, y otro día abundaremos en ello, están regularizando cosas que la palabra de Dios no aprueba, que son intolerantes. Por ejemplo, es increíble cómo países, acá me revelaba una de mis hermanitas, ¿verdad? Me decía que en Canadá están regularizando la pederastía, donde a los niños pequeñitos dicen se les va a dar el derecho que ellos elijan si quieren unirse con un mayor. ¿Sí me explico? Qué increíble. La Biblia condena eso, y lo tendremos que condenar hoy y siempre. ¿Sí me explico? Porque la palabra de Dios así es. Entonces debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios en Mateo 5:18, lea conmigo, dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Habla de que ni una tilde ni una jota pasarán de la palabra de Dios hasta que ella se haya cumplido. La versión 60 dice: porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué se refiere? Si entendemos literalmente esta referencia, que la jota es la letra hebrea más pequeña y la tilde el trozo pequeño que distingue a una letra de la otra, o si la entendemos figurativamente, que la jota y la tilde representan las partículas más pequeñas de la escritura, el impacto es el mismo. Jesús creía que las escrituras eran consecuentes aún en los detalles más pequeños. Amén. Si Jesús no creía con la inspiración completa de la Biblia, entonces no la tendría que aplicar. Pero Jesús siempre aplicaba la palabra, como dice la escritura. Amén. Es decir, la palabra de Dios que tenemos es la palabra de Dios. Este cristianismo no se predica en contra del pecado, casi no. Se va a ver, y son los más famosos que usted conoce en redes. Amén. Estaba analizando el día de ayer que antes teníamos la televisión a 1 metro, a 2, ¿verdad? Hoy en día casi el maligno nos quiere meter nuestra televisión aquí en medio de los dos ojos. Qué tremendo, ¿verdad? Y televisión cada quien, ¿verdad? En particular, cada quien ve lo que quiere. Y acá, qué tremendo, ¿verdad que sí? Sin embargo, amados hermanos, debemos de tener cuidado con esa situación. No
se va a reconstruir la Biblia. Y estos predicadores, hermanos, no van a hablar nunca de infierno, nunca de pecado, nunca de obligaciones, sino simplemente van a hablar del amor, que Dios te ama, ven como vengas, ¿verdad? Y siempre del amor de Dios. Ponen en duda inclusive la existencia del infierno. Algunos ya les enseñaron en sus institutos que tal vez el infierno no existe. Ponen en duda el pecado, a mismo Satanás. Y siempre hablan acerca, por ejemplo, del hijo pródigo. Usted busque en Lucas 15, 18. Y la escena del hijo pródigo es hermosa, porque al final el padre recibe al hijo pródigo y lo abraza y lo besa, hace fiesta. Amén. Pero lo que no predican es que el hijo pródigo en algún momento se arrepintió, rechazó toda esa maldición que estaba viviendo. Eso es lo que no están predicando, que debe de haber un arrepentimiento. ¿Y qué dice Lucas 15, 18? Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí me explico? Hay un arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le preguntaban a uno de los artistas cristianos y predicadores más famosos, un cantante y un predicador, y él decía: la gente ya vive tantas cosas feas que ¿para qué le hablo del pecado? Dice: ¿para qué le hablo del infierno? Ahora lo único que quiero es inspirarle para que venga a buscar a Dios. Esa es la palabra de este hombre. No se comprometía. Le preguntaban: el Dios Alá es el mismo Dios de la Biblia, y decía: yo solo sé que hay un Dios, y posiblemente los musulmanes adoran a ese Dios también. Y sí me explico, es tan peligrosa esta tendencia, esta línea, porque la Biblia no habla de varios dioses, sino solamente el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo es nuestro Dios. Al nombre de Cristo dele gloria y alabe a Dios porque Él vive. Vaya usted ahí atrás a Mateo 3:2, y ese es el peligro de este tipo de cristianismo llamado progresista, que cada día sus ministros van a ser livianos, suaves. Primero ellos han sido engañados y hoy engañan a cientos de cristianos que piensan que están bien ahí, que están a gusto, pero al final la palabra dice que si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Leemos juntos Mateo 3:2 y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la primera frase que tanto Juan el Bautista dijo y Jesús, la primera fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos predicadores que tienen esta teología dicen: yo no voy a hablar de arrepentimiento, no voy a hablar de pecado, no voy a hablar de infierno, porque si hablo de ello muchos van a decir no. Yo no quiero escuchar eso. ¿Sí me explico? Yo quiero algo más atractivo, una envoltura más atractiva, algo que me llame más la atención. Y por eso hablábamos en otra predicación la tendencia, ¿verdad?, de estas iglesias. Casi ponen discotecas o antros, ahora se les llama iglesias. Sí, igual los que han salido del mundo, ¿verdad?, o algunos que han visitado esos lugares, ¿a poco no se parecen? ¿Usted qué me dice? ¿Sí o no? ¿Se parecen o no? ¿O no? Algunos son, dicen, más espectaculares, ¿verdad? Mucha luz y sonido, luces, cambios, mucha tecnología, como los conciertos paganos, para que se vuelva más atractivo a las personas. Dicen: lo importante es que vengan, que haya algo por lo cual vengan. ¿Sí me explico? Y no predican nada de arrepentimiento. Ese es el peligro, hermanos. Vaya usted por favor ahí a Ezequiel 18:20, la preciosa palabra de Dios. Predicaremos del amor, del perdón, de la misericordia. Siempre lo haremos porque Cristo lo es. Pero también la Biblia es una espada de dos filos. Habla del amor, pero habla del arrepentimiento. Habla del perdón, pero habla del castigo. Amén. Habla de la vida eterna, pero habla de la condenación eterna. Santo es el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Ezequiel 18:20. Lea conmigo, iglesia amada.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así dice la palabra del Señor. El alma que pecare, esa morirá. Amamos a nuestros hijos, a la familia, al esposo, la esposa, pero al final la Escritura dice que la salvación es personal, que tú y yo individualmente compareceremos ante el trono de Dios, ¿verdad? Y que de acuerdo a nuestra situación espiritual es que nosotros recibiremos nuestra recompensa. ¿Sí me explico? Ni el Padre pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Apocalipsis 3:5, por favor. La preciosa palabra de Dios. Por eso, iglesia amada, no pierdas tu lugar. Iglesia que estás aquí presente, que escuchas, que miras, no pierdas tu espacio, no pierdas tu salvación, no descuides la teología que has aprendido. Y si tú vas a una de esas iglesias, ¿verdad?, modernistas, donde casi no se habla la palabra como es, ve a la palabra de Dios siempre. Y si la palabra de Dios dice otra cosa, no hagas caso aún del predicador, porque la Biblia dice que se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, amén, que no basarán su predicación en la palabra de Dios, que tal vez tendrán un buen discurso, tendrán una buena retórica, serán buenos oradores, ¿sí me explico? Pero aún el anzuelo que te están lanzando, si no es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te aparte para saber decir, no recibo esa palabra. ¿Sí me explico? En la iglesia ha habido embalanza, por ejemplo, ha habido división, que si unos danzan y otros danzan, esa no es doctrina. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios y David danzó como nadie. ¿Sí me explico? En la iglesia ha habido división, que si instrumentos o no instrumentos. Bueno, David alabó a Dios como nación con grandes instrumentos, y él era conforme al corazón de Dios. ¿Sí me explico? Dios lo aprobó. Entonces hay cosas que no, que el hombre ha puesto, pero hay otras, amén, que sí están muy claras, como qué es la fornicación, el adulterio, qué es el robo, la mentira. ¿Sí me explico? Eso sí no se puede cambiar, como es hombre y mujer, ¿verdad? Como es el casamiento entre hombre y mujer, eso no se puede cambiar, aunque el mundo lo cambiare. La Biblia lo dice muy claro. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:5? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que cuando usted y yo, esto serio, ¿verdad?, se encuentre delante de la presencia de Dios, ¿verdad?, que Dios le pueda decir, eres de los vencedores, amén. Valió la pena, amén, que te enfrentases aún a medio mundo con tal de predicar mi palabra, con tal de decir Dios dice, aunque usted no lo quiera recibir. Santo es el nombre de Jesucristo. Y en Ezequiel 33, hermano, desde el versículo 6 hay algo muy claro para la iglesia, para el predicador, que debemos de seguir manteniendo, iglesia amada, hasta el día de hoy. Hoy en día dice la Biblia que cuando Jesús va a venir, va a haber apostasía. Muchos apostatarán de la fe y se volverán a doctrinas de demonios. Por eso el día de hoy yo le pido mucho a Dios, le ruego que mis hijos realmente conozcan a Dios. Ellos pueden servirle acá, pueden cantar 1000 veces, pueden acudir a 1000 cultos, pero ellos tienen que conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, para que cuando ellos crezcan sepan cómo defender
la palabra de Dios. Y le pido al Señor que nuestras nuevas generaciones puedan también conocer bien la palabra de Dios, puedan conocer personalmente con la palabra de Dios a nuestro Señor y Salvador, para que ellos sean los predicadores de las nuevas generaciones, pero no con un evangelio leudado, sino con la preciosa palabra de Dios, tal como ella dice. Ezequiel 33:6, lea conmigo la palabra de Dios. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestro esposo, con la esposa, con nuestros hijos, amén, con nuestro vecino. Aunque les caigamos mal, una mujer, lo he dicho varias veces, Dios me la ponía en mi camino hacia la iglesia cuando yo era joven, menos de 20 años, y desde ahí ya predicaba la palabra, y siempre que la encontraba le hablaba de la palabra de Dios. Y ella decía: yo soy católica, pero le enseñaba la Biblia y le decía su misma Biblia, tráigala, la abrimos, y ahí habla de los idólatras, que no te hagas imagen del cielo, de las cosas del cielo, de la tierra y aún de las aguas. ¿Sí me explico? Y ella llegó a decir que de plano cambiaba de camino porque no más me quería ver. Literalmente decía: me caías gordo, me caías mal, porque siempre predicabas la palabra de Dios. Y si nosotros podemos llegar a ese absurdo, sí. La semana anterior, cierto, siempre tenemos incidentes, mas le damos gracias a Dios que Él nos cuida, Él nos guarda. Y yo sé, ¿verdad?, que Él promete que ni un cabello tocarán de nosotros si no fuese su voluntad, ¿verdad? Le caemos mal aún a la gente que en las plazas públicas predicamos la palabra, ¿verdad? Siempre llaman diciendo, ¿verdad?, aquí hay un alboroto, o aquí hay personas que están haciendo un desastre, para que pueda atenderle la policía. ¿Sí me explico? Pero no viene el policía normal, sino llegan los que traen rifles, hasta ahorita no sé qué rifle era, pero un rifle muy grandote. Y yo decía: Señor, ¿cómo puede ser esto? Pero no importa, yo diré delante de Dios: a esa gente yo le prediqué de ese Dios salvador, ¿sí? A ese impío yo le hablé que se volviese hacia Dios, y su sangre no será demandada en mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer. No pierdas la fuerza, papá, no pierdas la fuerza, mamá, muchachos, en la escuela, de hablar la Biblia tal cual ella es. Yo a mi hijo le he dicho, él saca buenas calificaciones toda la vida, pero yo le he dicho: si por causa de que no participes en cosas que a Dios le agradan te bajan de puntos, hasta te aplaudo. ¿Sí me explico? No tengo problema contigo. Si en algún momento te llegasen a expulsar por predicar la palabra de Dios, no te preocupes, yo te apoyo. ¿Sí me explico? Pero tú habla. Y quiera Dios que algún día me diga que ha hablado. A mi hija le digo lo mismo: por la causa de Dios no hay problema. ¿Sí me explico? Ahora, si es por burro, ¿verdad?, que sacó 5, o si es porque no estudia o hace cosas que no, bueno, ahí es otra cosa, ¿verdad? Sí tendría problemas con papá, pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Por eso estamos enseñando
que usted tenga cuidado. Cuando usted vea en una iglesia, ¿verdad?, que parece más un antro que una iglesia, desde ahí yo le digo que ya usted tiene que huir de ese espacio, o aconsejarle a alguien que salga de ahí. Y quiera de Dios que nosotros no cambiemos, ¿sí me explico? Y si llegamos a cambiar, usted recuérdanos y díganos: pastor, usted nos enseñó, ¿sí me explico? Cuando a lo mejor queramos poner acá, ¿verdad?, una de esas que saca muchas luces por todo lado, y ponemos una de humo, ¿verdad? Y ahí recuérdenos y díganos: pastor, no necesitamos esas cosas. Seguimos creyendo que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es espada de dos filos, ¿sí?, que transforma el alma, que la palabra de Dios o el poder de Dios sana al enfermo, limpia al leproso, cambia, y es lo que pedimos, cambie la naturaleza del hombre. Sigo creyendo ello, y no un evangelio, amados hermanos, acomodado a una generación de cristal, a una iglesia mimada que solamente quiere hablar de la gracia. Pero también el infierno es una realidad. Aquí el profeta Ezequiel dice, ¿verdad?, que el impío morirá por su pecado si es que no escuchare la palabra de Dios, así sea su ser más querido. Todos tenemos seres queridos que amamos, ¿sí me explico?, y que queremos que estén en la gloria, en vida eterna. Pero si él no se arrepiente, si él no busca a Dios, muere en sus delitos y pecados, por más que le amemos, él no tendrá acceso al reino de los cielos, ¿sí? Porque tuvo la oportunidad, mas rechazó la oportunidad. Por eso no cese de hablar la palabra de Dios, porque algunos necesitan que se le hable mucho, que se le ore mucho, que se le visite mucho. Esta mujer que llegó a confesarme que de plano ya me detestaba, cambié de ruta, dice: siempre mi camino era por donde usted pasaba, y por eso yo me fui por otro lado. Me decía: ¿dónde tú? Porque era más joven que ella. Y dice: la casualidad da que aún en el otro camino lo volví a encontrar. No sé por qué usted cambió de ruta. Pero después de unos meses la encontré en unos bautizos. Ella fue a otra iglesia hermana de la misma que estaba pastoreando. Organizo bautizos, invito al otro pastor, y veo entre la fila estaba ella para bautizarse. Santo el nombre de Cristo. Le dolía la palabra. Deja la idolatría. ¿Cómo voy a tirar a mi niño a Dios? Si se enoja conmigo me va a ir mal. Pero la palabra no vuelve vacía, y la dejaba pensando, y iba a su casa y leía de nuevo, y Dios cambió su vida, y solamente me miró y se sonrió y bajó a las aguas ese día. Hoy es una cristiana alegre. Al nombre de Cristo dele gloria. Santo es el nombre del Señor. Allá afuera a muchos les caemos mal porque predicamos la palabra, pero cientos saben que hay algo que nosotros predicamos, que hay algo que nosotros tenemos que ellos necesitan, y que es la paz que Dios da, la alegría que Dios da, la fe que Dios da, la esperanza que Dios da. Lo ansiaran tener, mas no quieren dejar sus ídolos, no quieren dejar sus placeres, no quieren dejar su filosofía, ¿verdad? Pero en el fondo saben que hay algo que tenemos que ellos no tienen, y eso es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Al nombre de Cristo dele gloria y alábele porque Él vive. Por eso, iglesia amada, si la Biblia dice que algo Dios no lo aprueba, mantengámonos en ello. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Ella no pasará. Si dice la Biblia que no todos los caminos llevan a Dios, sino solo Cristo lleva a Dios, y que todos tienen que pasar bajo el arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo el Señor. Y gracias a Dios por ello. En resumen,
El cristianismo progresista, como lo definen algunos de sus líderes, niegan la autoridad absoluta de las Escrituras, afirmando que no es la palabra infalible de Dios. Niegan que la salvación y la redención vengan solo a través de Jesús. Además, afirma la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo y afirma el derecho de la mujer para elegir el aborto y muchas otras cosas más. Tengamos cuidado y mantengámonos en la preciosa palabra de Dios. Oremos al Señor. Si puede usted ponerse sobre sus pies. Padre, hemos predicado su palabra, lo seguiremos haciendo porque usted nos ha puesto por atalayas aquel que en ese tiempo iba para llevar el mensaje de Dios, le llegaba el mensaje y corría, si es posible, millas para llevar el mensaje, y también aquel que tocaba la trompeta ponía en alerta a todos los valientes y luego a toda una nación. El día de hoy nos corresponde, Padre, poner en alerta a tu iglesia, y aquellos entendidos oirán, mas aquel que ya ha sido extraviado se mantendrá en su tergiversación de la palabra de Dios. Mas el día de hoy estamos aquí con ese mensaje de alerta para tu iglesia amada. Cree, Dios, lleva la palabra a nuestros líderes jóvenes, a nuestros cristianos jóvenes, para que ellos abracen la palabra de Dios y sea su verdad absoluta y sea su base y fundamento de fe, no el predicador, no el evangelio moderno que está predicándose hoy, no el líder, ¿verdad?, de social, Dios, de redes, sino sea la preciosa palabra de Dios. Espíritu Santo, lleva esa palabra más profundamente de lo que yo me he imaginado, a lo más profundo de nuestro corazón. Llévalo y transforma la mente y el corazón, y que estemos afianzados en la roca que es Cristo, en la roca inconmovible que es Cristo el Señor, al cual se da toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Comparta la palabra. Gracias, Padre, por tu fidelidad.